museo tiene su origen en el término griego museion, espacio dedicado a las musas, divinidades inspiradoras de la música y el arte. Pero la exposición de objetos bellos y enigmáticos en el museo tiene su origen en el coleccionismo. Acompáñanos a ver esta historia de los museos. Desde 1977, cada 18 de mayo, el Consejo Internacional de Museos, ICOM, celebra el Día Internacional de los Museos. Según la definición del ICOM, son museos las instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben, para fines de estudio, educación y contemplación, conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural. El origen de los museos se basa en el coleccionismo, entendiendo por colección aquel conjunto de objetos que se encuentra sujeto a una protección especial con la finalidad de ser expuesto a la mirada de los hombres. Se trata de objetos que han sido reunidos por respeto al pasado, el instinto de propiedad, el amor al arte, el prestigio social, unido en ocasiones al mecenazgo artístico, el afán de perpetuarse en la memoria y el puro coleccionismo. Los impulsores de la creación de museos configuraron desde la antigüedad una élite que detentaba el saber y, como consecuencia, el poder, la realeza, la aristocracia, la iglesia, la burguesía. De la misma manera que una persona en el tiempo va acumulando un patrimonio y lo deja de herencia a sus hijos, pues, bueno, los pueblos acumulan un patrimonio que es su memoria, un patrimonio que es dinámico, un patrimonio que transmigra, que son sus valores. Esos son valores culturales y podríamos definir la palabra cultura de esta manera. Cuando uno dice, por ejemplo, agricultura, se refiere al cultivo de la tierra, y cuando tú hablas de cultura en general, te refieres al cultivo también, pero de las costumbres. Entonces, en ese contexto, la cultura es la gente, la cultura es como hablamos, la cultura es como a veces maltratamos al castellano, la cultura es lo que tú bailas, cómo te vistes, lo que tú comes, todo es cultura. Durante la antigüedad, en Babilonia, el palacio del rey Nabucodonosor II fue llamado Gabinete de Maravillas de la Humanidad, producto de los botines de guerra. En Egipto, se reunieron en las pirámides los objetos cotidianos de los faraones para facilitar su supervivencia en el más allá. En Grecia, en los peristilos y pórticos de los templos se exponían conjuntos de obras de arte que comenzaron a denominarse con la palabra museion, por su consagración a las musas, que eran las protectoras de las artes y de las ciencias. Y en Roma se formaron colecciones privadas producto del botín de guerra, como las del cónsul Lúculo o el emperador Adriano, que decoraban sus palacios y jardines, aunque terminaron por exponerse al público. En la Edad Media, la expansión del cristianismo lleva a emplear el arte con una intención pedagógica y moral para la formación de los fieles. Los templos vienen a ser museos públicos, aunque dotados de una cámara del tesoro para las piezas más valiosas. Los monasterios, archivos del conocimiento y la cultura. Son objeto principal de colección los relicarios, los elementos de uso litúrgico, los manuscritos miniados e incluso el patrimonio natural, plantas medicinales cultivadas en el Hortus, precedente del jardín botánico. La idea de atesorar o reconocer únicamente el valor económico de los objetos va sustituyéndose a partir del siglo XV con el humanismo renacentista, por su valoración histórica, artística y documental. De este modo procede con su colección el francés Duque de Berry, al que von Schlosser califica de primer coleccionista moderno por superar la mera ostentación y la curiosidad, interesándose por documentar sus variadas colecciones. También se añade un valor científico y pedagógico a las colecciones reunidas por la aristocracia cortesana. Surgen los críticos de arte y los catálogos de colecciones, se distinguen las colecciones naturalia provenientes de la naturaleza de las artificialia, u obras realizadas por el hombre, dentro de las que se sitúan las galerías de retratos. Vasari proyecta el primer edificio concebido para albergar un museo, el Palazzo Uffizi de Florencia, y se establecen las primeras medidas contra la exportación ilegal de bienes. Se realizan las primeras excavaciones en Roma y se desarrolla la egiptología. En 1520, el obispo humanista italiano Paolo Giovio emplea la palabra museo para calificar un recinto con entidad museológica y museográfica propia, donde se expone sus colecciones de retratos, armas y libros en el castillo lombardo de Como.
El museo es un hecho del siglo XVIII, que es el siglo de la Ilustración, del Iluminismo y el siglo de la enciclopedia. ¿Qué significa la palabra enciclopedia? Pedia viene de enseñanza, enciclo. Es cuando unas personas organizan el conocimiento. Eso fue responsabilidad en el siglo XVIII, específicamente de Diderot y de D'Alembert. Yo siempre digo, y puedo causar alguna roncha a otros países, yo creo que el principal museo del mundo en el contexto enciclopédico y pedagógico es el Louvre de París. No dije el más grande, no dije el que tiene más obras, pero en el contexto enciclopédico y pedagógico sí. Por ejemplo, el Prado es una extraordinaria pinacoteca en el mundo, pero el Prado tiene muchas obras compradas al capricho de los reyes. El Louvre te puede contar la historia de la humanidad en orden, desde la edad primitiva, bueno, hasta 1853. He escuchado personas, vi unos Monet fantásticos en el Louvre, usted no vio nunca un Monet en el Louvre. El Louvre termina en 1853, ya los impresionistas de fines del 19, porque París está muy organizado, está en el Museo d'Orsay y el arte contemporáneo está en el Pompidou de París. París tiene esos tres museos con un orden fantástico y por eso yo digo, es tan pedagógico, tan enciclopédico, tan organizado en ciclo la enseñanza, que le doy esa importancia específica al Louvre. Durante la Edad Moderna se consolidan tres tipologías museísticas: el Museo de Arte, el Museo de Ciencias Naturales y el Museo Arqueológico. Las colecciones se reordenan conceptualmente y se construyen nuevas edificaciones con fines exclusivamente museísticos orientadas al disfrute público. Se produce la apertura de los museos británicos en Londres, 1759, que será el primer museo público. Hermitage de San Petersburgo en 1764 y Vaticano en Roma en 1782. Desde 1880 se suman al mercado internacional los estadounidenses preocupados en proporcionar a su entonces joven país un patrimonio del que carece para formar un gran pueblo. Surgen museos privados vinculados a universidades como centros vivos y presididos por un afán pedagógico característico. En 1870 se funda el Museo Metropolitano de Nueva York, modelo de eclecticismo en la variedad y procedencia de sus colecciones. Coleccionistas, mecenas y filántropos crean sus propios museos, amparándose en las importantes desgravaciones fiscales existentes, como es el caso de J.M. Smithson y Salomón Guggenheim, Paul Getty, entre otros. En Europa, el avance de la democracia lleva a la utilización de nuevos recursos, como el museo móvil o ambulante. Un ejemplo es el de Liverpool en 1884, que se hallaba subvencionado para difundir el conocimiento del patrimonio por las escuelas. Nuevos logros de esta época fueron las exposiciones, fruto de la revolución industrial, que permitieron el intercambio tecnológico y comercial y sirvieron de plataforma de proyección de los artistas, además de marcar el futuro de la arquitectura y de la museografía. Se extiende la denominación de Museo Nacional, idea que busca recuperar el pasado histórico de un país y consolidar su identidad cultural, como consecuencia del avance del sentimiento nacionalista y del espíritu romántico. De la misma forma surge el Museo de Etnología. El primero es el de la ciudad holandesa de Leiden en 1837, para recuperar, estudiar, mostrar y dignificar la cultura autóctona. Los países nórdicos los orientan como museos al aire libre y se reconoce la arquitectura museística como una especialidad. Durante el siglo XX se mantendrán sin apenas variaciones los modelos museológicos del siglo XIX, pero crecerá su dimensión sociocultural, la investigación de los fondos en reserva y el aprovechamiento de los avances tecnológicos para el desarrollo de su función educativa principalmente. República Dominicana cuenta con una interesante oferta en cuestión de museos: historia, arte, geografía, arquitectura, cacao, ron. Son solo algunos de los temas que abarca la Museística Nacional. Acompáñanos a seguir disfrutando de esta historia de los museos. En lo que concierne a la República Dominicana, la historia del coleccionismo inicia con la llegada de Colón a América,
que impulsa las colecciones zoológicas y etnológicas. En este proceso, Santo Domingo se destaca como primera civilización europea en el Nuevo Mundo, donde llegan las primeras obras de arte acompañando a las flotas de Don Diego Colón y Doña María de Toledo. A esto se suma la construcción de numerosos templos, destacando la primera catedral en América, la de Santa María de la Encarnación, en la que se concentra un valioso patrimonio artístico de carácter religioso. Es con el Museo de las Casas Reales con el que se rescata la herencia colonial y se concibe formalmente la idea de museo en la República Dominicana. El 31 de mayo de 1976 se reconoce legalmente como Museo Nacional Dominicano con el acto inaugural en presencia del rey Juan Carlos I de España. Los muros de la edificación que acoge el museo fueron erigidos para instalar la Real Audiencia, la Capitanía General, siendo además sede de gobierno. El sociólogo, investigador, catedrático, escritor y actualmente director general de la Dirección de Museos, el señor Carlos Andújar, cuenta que nuestro país posee un patrimonio cultural invaluable y de gran significación social, cultural, histórico y natural. La colección es un interés humano, una apetencia, una especie de pasión que siempre ha existido. Coleccionar tal vez por temas parecidos, por temáticas de animales, de objetos, y el ser humano siempre le ha acompañado esa pasión en términos de su dedicación a cosas, a placeres, a divertimento, a entretenimiento y a pasiones, porque realmente las colecciones generan pasiones y son de gente que tienen también una pasión y un sentido de guardar cosas. Pero en su primer, si se quiere, la visión unipersonal o personalista o individual de todo esto, pero en términos de lo que es el impacto social, comenzó con las campañas militares de los antiguos imperios, esos imperios que se expandieron y que como parte de esa expansión traían no solamente la conquista de nuevos territorios, sino de tesoros, los llamados tesoros de los grandes imperios. Esos tesoros se fueron acumulando, se fueron apropiando los reyes, los emperadores, quedó en familias, y ya posteriormente se crearon entonces gabinetes, lo que se llamaban gabinetes, que eran como espacios para guardar antigüedades, donde ya la gente comenzaba a tener otro tipo de vínculo con esos objetos extraños, exóticos, que eran los llamados gabinetes y antigüedades o salas de antigüedades, donde la gente iba a disfrutar, a ver las cosas extrañas y a complementar un elemento del ego humano que estaba detrás de todo eso. Ya para mediados de los años de 1500 comenzó a haber entonces un interés por convertir muchas de esas colecciones de familia y de los estados que habían terminado de ser estados imperiales, pasó entonces a formar parte de colecciones públicas, que es donde aparece el concepto de museo, porque el museo está relacionado al uso público del patrimonio. Por lo tanto, cuando ya dejaron de ser propiedad de familia, pasaron a ser propiedad del Estado y a ponerse en valor para que los públicos, todos, pudieran visitarlo. Entonces, ese fue la primera fase, así si se quiere, prehistórica del surgimiento de los museos, y posteriormente el tiempo, en la medida en que la misma sociedad ha ido avanzando, le han dado también los toques particulares y llega la modernidad, y la modernidad pues también hace un uso de los museos que comienza a dialogar con la sociedad, con las necesidades sociales, comienza a perfeccionarse, comienza a aparecer un espacio nuevo, profesional, como la museografía, que el problema no es solamente tener los objetos o colocarlos, sino cómo colocarlos y qué decir después que se coloquen, que es la parte de la museografía, que es el lenguaje museográfico, y todo eso comenzó a perfeccionar al museo como un espacio no solamente lúdico, sino de conocimiento y de información. Y ya en el tiempo moderno, actual, en los últimos años, sobre todo en las últimas 3 o 4 décadas, ha aparecido un elemento nuevo, desafiante en la museografía, que es la tecnología.
los recursos tecnológicos, cómo traducir la museografía en un tiempo digital. En esa fase estamos. El Estado Dominicano posee bajo su dependencia, a través del Ministerio de Cultura, más de 14 museos y otros por definirse, que ampliarían ese número y su compromiso estatal con la museografía del país. Igualmente, el sector privado posee importantes colecciones de arte precolombina y de valor histórico, que enriquece el patrimonio nacional, así como instituciones estatales que gestan sus propias colecciones y que no son directamente administrados estos museos por el Ministerio de Cultura. Asimismo, los monumentos arquitectónicos que cuentan la historia colonial son de gran interés para el país y el visitante que quiere conocer una parte de nuestra historia y la propia ciudad colonial, que es en sí misma un conjunto patrimonial, arquitectónico, urbanístico de relevancia histórica, con sus calles, iglesias, edificaciones institucionales, privadas y plazas. Declarada por la UNESCO en 1990 Patrimonio Histórico de la Humanidad, muchas de sus edificaciones son museos y eso le agrega capital cultural a la zona colonial. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo en este ministerio que dirige Carmen Heredia, la ministra, por recuperar muchas cosas, por revitalizarlas, por poner en valor también muchos monumentos. Porque le voy a decir algo, ahora viene el plan del BID con la ciudad colonial y de verdad se va a trabajar pronto y creo que bien. Pongamos de ejemplo las ruinas de San Francisco. Ahí se propuso un proyecto sumamente invasivo. No quiero meterme en consideraciones porque el arquitecto, la firma responsable es de un arquitecto que yo admiro muchísimo. Pero hay gente, no sé, yo lo encuentro como que era sumamente invasivo porque este es nuestro país. Ahora, hay una realidad con las ruinas. No es para preservar las ruinas como ruinas, sí, no. Hay que preservar las ruinas que están, porque esa es la historia. Pero hay que darle un uso. Porque la razón existencial del monumento es el ser humano. Si no hay uso, no hay cuido. O sea, el monumento debe generar muchas cosas, incluyendo riqueza. Yo sueño con el día en que la calle de las Damas sea peatonal, pero que esté llena de lugares, de bares interesantes, restaurantes, espacios artísticos. Viene algo grande en la ciudad colonial con una institución que va a ocupar uno de los principales inmuebles de la ciudad colonial completa y ustedes van a ver la animación que va a tener la ciudad colonial, porque eso es lo que necesitamos, vida. Igualmente existen fundaciones, ONGs, gobiernos municipales y sociedades comunitarias que poseen espacios museísticos y pequeñas colecciones donde se cuentan historias locales, familiares, de trascendencia histórica o temáticas específicas de la vida económica, medio ambiente natural o aspectos específicos de grupos étnicos nacionales o determinadas actividades del país que trascienden las fronteras, como el béisbol, la música y las propias universidades que poseen museos científicos variados. Yo creo que el inventario entre museos, galerías y salas expositivas no está totalmente levantado. Uno tiene aproximaciones, porque está en el medio de esto. Del Estado, públicos oficiales formales son 14, con el último que acaba de abrirse, el Museo de las Atarazanas Reales, que le llamamos en abreviatura el Museo del Mar, que está en las Atarazanas Reales, en la ciudad colonial, que es el último museo que acaba de abrirse, ofertando su museografía. Pero el sector privado también tiene museos, como ya mencioné, el de Alto de Chabón, el Museo del Centro León, el Museo de Manuel Víctor García Arévalo, el sector privado por igual, tanto aquí como fuera de aquí, en Bonao hay muchísimos museos, la iglesia tiene museos, ese museo que tiene en la Basílica, la iglesia, que es el de Quismoto, es un museo extraordinario, que cuenta una historia muy importante en lo que tiene que ver con la fe y la religiosidad del pueblo dominicano. Y así hay otros museos que expresan temáticas diversas, que levantándolo todos, entre lo del Estado o el sector privado, los gobiernos locales, es decir, los gobiernos municipales, las sindicaturas que tienen museos, familias que tienen museos, fundaciones que tienen museos, podemos hablar de más de 80 museos a nivel nacional, entre museos y galerías. Las galerías son más privadas y de exposiciones de obra de arte.
y tienen más un carácter comercial, aunque sean expositivas también, pero hay un espacio que es básicamente comercial. Pero realmente hay una gran cantidad de museos. Yo creo que hay más interés por contar historia que la posibilidad de construir esos museos, y por eso es importante tomarle la palabra al presidente actual, Luis Abinader, de los pocos que ha tenido la iniciativa de, entre su política de gobierno, dejar sembrada una semilla alrededor de la museografía, porque él entiende que los museos son un puente de comunicación con el desarrollo, con el turismo, y un aliado fundamental entre el sector público y el sector privado. Y aprovechando esa visión que tiene el presidente, es importante que los especialistas manejen esta preocupación y puedan montar políticas de planificación y gestión desde el gobierno y fuera del gobierno para que la museística nacional siga expandiéndose. Todos los pueblos no solo quieren contar su historia, sino que todos los pueblos tienen una historia que contar, particular o no, pero tienen su historia. Y qué mejor que la museografía para hacerlo. Para ello entonces hay que apoyarlos, hay que asesorarlos, pero sin el germen interior de las comunidades, que son las verdaderas portadoras de su historia, no es posible hacerlo. El Estado no puede trazar qué museo debe hacerse al margen de lo que el espacio pueda mostrar como particularidad o como significación. Y esa significación, esa particularidad, la dan las comunidades. En cada comunidad hay mucha gente que colecta cosas, necesita asesoría para saber cómo contar esa historia, porque el museo es un lenguaje particular. Ni es una universidad, no es una escuela, no es una conferencia, no es un libro, es un discurso visual, textual, conceptual y de valor estético. En cuanto al estudio de la museística local, nuestro país cuenta con iniciativas innovadoras e importantes como la Maestría en Gestión de Museos de la UNFU, la reciente creación por decreto de Promuseos y los voluntariados de museos. Esto mientras otros países incluyen la museografía en sus políticas de divulgación cultural como parte obligada, por así decirlo, de su muestra al visitante y de orgullo de pertenencia a sus ciudadanos, siempre bajo el criterio de que los museos no son un gasto, sino una inversión que posee la cualidad de representar el patrimonio nacional y al mismo tiempo ser sostenible en sus gastos esenciales. Son un soporte espiritual y gratuito en términos de país, de temas artísticos, culturales e históricos, cuya inversiones de infraestructura en las edificaciones, instalaciones museográficas, manejo de sus colecciones, personal especializado para su cuidado y puesta en valor y personal de apoyo indispensable para su funcionamiento. Y bueno, esa museística a la que estamos hablando requiere una profesionalización, porque los museos son espacios también de alto nivel de información y de validación de su información, y eso solamente lo dan los especialistas. Y como es un lenguaje particular de expresar y contar una historia, se necesitan ahí arquitectos, se necesitan museógrafos, se necesitan personas que manejen los escenarios, la decoración interior, que manejen la luminotecnia, los colores, que son especialistas por área, pero también los curadores, que son los que estudian las colecciones, los que profundizan en la información que una colección puede tener para informar al visitante qué cosas se puede descubrir de una pieza, de un objeto. Eso lo hace el curador, que es el estudioso de la colección. Y después los museos, cuando están colocados, no solamente en su vitrinal, sino en sus depósitos, requieren conservación y restauración, que eso es lo que llama el manejo de colecciones. Y toda esa información que se va acumulando, traducirla en una información que los públicos puedan accesar. Y por eso las colecciones tienen que ser estudiadas, documentadas, informadas correctamente, multiplicar la mayor cantidad de información que un objeto tiene para que los públicos puedan usarlo, que es lo que se llama puesta en valor. La puesta en valor de una colección es cuando sale de su depósito y se va a exposiciones, o cuando sale de su depósito y se cuelga en una página web de un museo que tú de Alemania puedes ver, estudiar y conocer el patrimonio de ese museo. Entonces los retos son muchos y por eso se requieren profesionales
de distintas áreas, que el país adolece de ellos, que bien ha sido buena la iniciativa de la UNFU, los cursos que se han hecho, pero requerimos que muchos de los jóvenes nosotros se formen en las áreas especializadas como curaduría, restauración, conservación, manejo de colecciones, tecnología para los museos, educación para museos, que son áreas hoy de alta demanda en los museos que requieren un nivel de especialización y que nosotros no lo tenemos. Lo que quiere decir que todo ese ímpetu que ha mostrado el mismo presidente, que ha mostrado la mayor cantidad de comunidades, a lo que yo le llamé en mi artículo el despertar de los museos, requiere también una atención particular para saber de qué carecemos y en cuáles áreas debemos formar para que nuestros museos sean cada vez más profesionales y rindan un mejor servicio a los visitantes, que sería la función de nosotros, todos los que trabajamos en museos. En nuestro país, el organismo regulador y fiscalizador de los museos es la Dirección General de Museos, la cual tiene a su cargo a una gran parte de los museos públicos del país, donde el señor Carlos Andújar es el responsable de una nueva visión y gestión museística que tiene por funciones citar, inventariar y registrar todas las entidades museísticas públicas y privadas dentro del territorio nacional, establecer las normas y los procedimientos nacionales de museos, reforzar los mecanismos de seguridad para la protección y preservación del patrimonio cultural nacional, reforzar las reglamentaciones nacionales en materia museográfica, promover los programas de intercambio entre museos, tanto en el plano nacional como en el internacional, entre otras. La Dirección General de Museos es el área de cultura que gesta, organiza, facilita, tramita y fiscaliza el funcionamiento de los museos estatales, porque aunque está basado en un reglamento que también incluye la comunidad museística del país, que son aquellos museos paraestatales, privados, de gobiernos locales, de comunidades, su función básicamente de dirección central y obligatoriedad es con aquellos museos que dependen directamente del presupuesto del Estado y que la relación es más obligatoria, si se quiere, con estos museos. Pero bajo mi gestión nosotros queremos ampliar ese espectro de la comunidad museística e integrar los más de 60 museos que debe haber en el país a nivel nacional, para crear lo que yo llamo una comunidad museística, aparte de lo que son los museos del Estado propiamente, que son 14 en este momento. Mira, una tendencia nuestra es preservar lo que tenemos, pero también hay que hacer nuevas cosas. Y el presidente tiene ideas con nuevos museos. Por ejemplo, en Tamboril, el Horacio Vázquez, que está la casa ahí en un estado de deterioro. Te voy a decir algo que nos pasó con el presidente, que a mí me dio una señal de que él está en eso. Yo le menciono en una reunión que en esa casa está la bañera y el lavamano original de Horacio Vázquez. Y él dice, ¿y se lo pueden robar? Digo, claro. ¿Pero lo están cuidando? No. Yo recuerdo que salimos del palacio y fuimos a una actividad y el coronel, que es jefe de seguridad en cultura, me dijo, venga acá, ¿qué es lo que hay en Tamboril? Que el presidente tiene urgencia que mande 2 guardias 24/7. Yo digo, oye, a mí me emocionó incluso. Digo, qué rápido reaccionó a cuidar las cosas de la casa. Entonces, hay muchos museos que vienen en camino, nuevos, pero también hay que recuperar los que tenemos. Visitemos los museos, visitemos esos espacios que son como un templo que custodian las musas. Visitemos, hay que visitarlos.
los museos son espacios de arte, cultura y esparcimiento familiar. Forman parte de tu identidad. Por eso, acompáñanos en una próxima entrega de Museo Abierto. Hasta luego.